Bueno, profesor, compañeros, mi nombre es Nicolás Bruna y hoy les hablaré de los polímeros termoestables. Los polímeros termoestables son aquellas que cambian irreversiblemente bajo la influencia del calor, de la luz, de agentes fotoquímicos y de agentes químicos, pasando de un material fusible y soluble a otro no fusible e insoluble. Son la formación de un retículo tridimensional covalente, en el proceso reactivo de entrecruzamiento o de curado. En el proceso reactivo de entrecruzamiento o de curado, las cadenas poliméricas reaccionan entre sí y a la vez con un agente entrecruzador, formándose macromoléculas orientadas en todas las direcciones y con numerosos enlaces covalentes entre ellas. El retículo tridimensional formado confiere al material curado unas propiedades mecánicas, térmicas y de resistencia química muy elevadas, que los hacen aptos para múltiples aplicaciones. Ya que las cadenas no pueden girar ni deslizarse, estos polímeros poseen una buena resistencia, rigidez y dureza. Sin embargo, también tienen una baja ductibilidad, propiedades al impacto y una alta temperatura de transición vítrea. En un ensayo de tracción, los polímeros termoestables presentan el mismo comportamiento de los metales o los cerámicos frágiles. Los polímeros termoestables a menudo se inician con cadenas lineales, dependiendo del tipo de unidades de repetición y del grado de polimerización. El polímero inicial puede ser un sólido o una resina líquida. En algunos casos, estas utilizan 2 o 3 paredes. El calor, la presión, la mezcla de varias resinas u otros métodos inician la formación de enlaces cruzados. Este proceso no es reversible. Una vez formado, no es posible reciclar de manera conveniente los termoestables. Esto quiere decir que solamente son blandos o plásticos al calentarlos por primera vez. Después de enfriarlos, no pueden recuperarse para transformaciones posteriores. Esto se debe a su estructura molecular, de forma reticular tridimensional. En otras palabras, constituyen una red con enlaces transversales. La formación de estos enlaces es activada por el grado de calor, el tipo y cantidad de catalizadores y la proporción de formaldehído en el preparado base. En general, las ventajas de los plásticos termoestables para aplicaciones en ingeniería son alta estabilidad térmica, alta rigidez, alta estabilidad dimensional, resistencia a la termofluencia y deformación bajo carga, peso ligero y altas propiedades de aislamiento eléctrico y térmico. Esto quiere decir que tienen mejor resistencia al impacto, a los solventes y a las temperaturas extremas con respecto a los termoplásticos. También quiere decir de que son muy frágiles, a la vez que son rígidos. Gran estabilidad física y mecánica, además de que son muy difíciles de soldar. Es por ello que los materiales termoestables se aplican en múltiples campos, dentro de los cuales se puede citar aeroespacial, componentes de misiles, alas, fuselajes, aplicaciones domésticas, interruptores, asas, automatización, piezas ligeras para sustituir metales, frenos, pinturas, construcción, espumas aislantes, techos, chapas para forrar paredes, pinturas, vestimenta, botones, ropa tratada, etc. Eléctrico, conexiones, recubrimientos, muebles, puertas de imitación de madera, pantallas de lámparas, etc. En el campo médico, rellenos dentales, implantes ortopédicos, etc. En las sedes de recreo, ya sea como una raqueta de tenis, barcas, entre otros juguetes. Herramientas, como el papel de lija, también entra en esta categoría. El proceso de polimerización se suele dar en 2 etapas. En la primera se produce la polimerización parcial, formando cadenas lineales, mientras que en la segunda, el proceso se completa entrelazando las moléculas aplicando calor y presión durante el proceso. La primera etapa se suele llevar a cabo en la planta química, mientras que la segunda se realiza en la planta de fabricación de la pieza terminada. También pueden obtenerse plásticos termoestables a partir de 2 resinas líquidas, produciéndose la reacción de entrelazamiento de las cadenas al ser mezcladas, comúnmente con un catalizador y un acelerante. La reacción de curado es irreversible, de forma que el plástico resultante no puede ser reciclado, ya que si se incrementa la temperatura del polímero, no funde, sino que alcanza su temperatura de degradación. Por establecer un símil por todos conocidos, es como cocer un huevo. Si volvemos a elevar la temperatura una vez cocido y enfriado,
el huevo no sufre ninguna transformación, y si elevamos la temperatura demasiado, el huevo se quema. La reacción de curado es crucial en la utilización del material termoestable. Es importante conocer perfectamente la naturaleza de la misma. El curado termoestables es complejo y incluye varias etapas. Como se ilustra en la figura, la química del proceso de curado empieza con la formación y el crecimiento lineal de las cadenas que pronto empiezan a ramificarse y posteriormente a entrecruzarse. A medida que la reacción avanza, el peso molecular aumenta rápidamente y varias cadenas se unen en un retículo de peso molecular infinito. La transformación que ocurre rápidamente y de forma irreversible, en la que el material pasa desde un estado de líquido viscoso hasta un estado de gel elástico, que marca el inicio de la aparición del retículo, suele llamarse punto de gel. La gelificación es característica de los termoestables y tiene una gran importancia en el procesado. El punto de gel es crítico en la manipulación de los materiales termoestables, ya que a partir de este estado, el material deja de fluir y no puede ser procesado. El fenómeno de la gelificación ocurre en una etapa determinada del proceso reactivo y depende de la funcionalidad, reactividad y estequiometría de las especies reactivas. La gelificación no inhibe el proceso de curado, por lo que no puede ser detectada por técnicas sensibles solamente a la reacción química, como pueden ser la DSC y la TG. Después de la gelificación, la reacción continúa hasta una formación de retículo infinito, con un aumento sustancial de la densidad de entrecruzamiento, de la temperatura de transición vítrea y de las propiedades físicas últimas alcanzadas. Si bien el tiempo necesario para que aparezca la gelificación debería estar perfectamente definido y ser fácilmente calculable, dependiendo de la interpretación que se le dé al fenómeno de la gelificación, su valor puede variar. Han existido varias teorías al respecto, aunque la que más éxito ha tenido ha sido la de Flory-Stoichmayer. Otro fenómeno distinto de la gelificación y que puede ocurrir durante el proceso de curado es la vitrificación de las cadenas que están creciendo o del retículo. Esta transformación desde un estado líquido viscoso o de gel elástico a un estado vítreo empieza a ocurrir cuando la temperatura de transición vítrea de las cadenas crecientes o del retículo coincide con la temperatura de curado. A partir de aquí, el curado es extremadamente lento y a efectos prácticos, la vitrificación supone una parada brusca del curado. La vitrificación es un fenómeno reversible y el curado puede ser completado por calentamiento, desvitrificándose el termoestable parcialmente curado. La vitrificación puede ser una de las causas del paso de control químico a control por difusión y puede ser observada por una disminución importante de la velocidad de reacción. En la figura se muestra el diagrama tiempo-temperatura-transformación, donde se ilustran los fenómenos comentados. El diagrama, inicialmente, fue construido a partir de medidas con TDA, Torsional Bright Analysis, y DMA, Análisis Dinámico Mecánico. En él se muestran las temperaturas de curado en función de los tiempos de gelificación y de vitrificación. Con este diagrama se pueden obtener fácilmente cuáles son las etapas del curado de materiales termoestables. Lógicamente, el diagrama tiempo, temperatura, transformación es un diagrama de no equilibrio, al depender las transformaciones del tiempo. Antes de la gelificación, el material es fusible y soluble. Después de esta etapa aparecen dos fases, la fase soluble y insoluble. A medida que la reacción avanza, la cantidad de gel aumenta a expensas de la fase de solidificación, que disminuye. En el diagrama se muestran las distintas regiones que corresponden a los diferentes estados de la materia, por lo que pasa el material durante el curado.
líquido, entre sólido y gel elastomérico, entre sólido y gel vítreo, pasando luego a gel vítreo, luego un sólido vítreo y luego resina carbonizada. Hay 3 temperaturas críticas en el diagrama. T, G0 es la temperatura de transición vítrea del material sin curar, temperatura por debajo de la cual el material no reacciona y la resina puede almacenarse. TG, gel, es la temperatura a la que la gelificación y vitrificación coinciden. TG infinito es la máxima temperatura de transición vítrea del sistema. Se puede ver como la manipulación, el proceso reactivo y las propiedades últimas alcanzadas por el material varían mucho en función de la temperatura de curado y de los fenómenos de la gelificación y vitrificación. Para tener un conocimiento adecuado de los termoestables, se requiere conocer la manipulación, el procesado y el curado de las resinas, incluyendo los puntos de gel, las temperaturas de transición vítrea, las velocidades de reacción y la cinética de curado, la posibilidad de medir las propiedades de los materiales curados, especialmente el grado de conversión, la posibilidad de determinar el efecto de los aditivos, catalizadores y promotores. Estas también incluyen la formulación de las resinas en el curado, en las propiedades físicas, la posibilidad de determinar la resistencia del material curado bajo distintos ambientes y condiciones, la posibilidad de medir la descomposición y degradación de los materiales, la posibilidad de identificar o cuantificar las resinas, aditivos, catalizadores y otros constituyentes de los materiales, especialmente para el control de calidad. Muchos materiales termoestables se forman por entrecruzamiento de prepolímeros de bajo peso molecular. La estructura de las macromoléculas formadas serán fusión del proceso de curado o de entrecruzamiento, así como del prepolímero de partida. En función del prepolímero de partida, pueden obtenerse termoestables con distintas estructuras. Los prepolímeros pueden clasificarse en 3 grupos, de acuerdo con criterios estructurales. Prepolímero estadístico. Estos prepolímeros están sintetizados a partir de monómeros polifuncionales que reaccionan estadísticamente de acuerdo con las teorías de Flori. La reacción se para generalmente por enfriamiento, cuando se tiene el peso molecular deseado para el prepolímero. Prepolímero de estructura terminal. Los grupos reactivos están localizados al final de las cadenas de polímeros. Estos prepolímeros son característicos por tener una baja funcionalidad. Normalmente son sintetizados mediante reacciones de condensación. En el caso de las resinas de poliéster insaturado, estos pueden obtenerse usando ácidos monocarboxílicos insaturados para la formación del prepolímero. Prepolímeros de estructura colgante. Los grupos reactivos están distribuidos a lo largo de las cadenas de prepolímeros. Ejemplos de este tipo son las resinas epoxi, las resinas de poliéster insaturado y los termoestables acrílicos. Estos prepolímeros generalmente tienen una relativa alta funcionabilidad, aunque siempre dependerá de los monómeros de partida utilizados en función del material curado que desea obtenerse. Estos prepolímeros, a menudo, son sintetizados a partir de monómeros con una doble funcionalidad. Bajo determinadas condiciones, solo reaccionan con un tipo de funcionabilidad, mientras la otra permanece sin modificarse. El entrecruzamiento se llevará a cabo a través del segundo tipo de funcionabilidad que permanece en el prepolímero. En la figura se muestra esquemáticamente la estructura de los 3 tipos de prepolímeros anteriormente citados. Los puntos oscuros indican la funcionalidad o los centros activos. La identificación. Este tipo de plásticos presenta una estructura rígida y dura. Sus pruebas características son: si los flexionamos en exceso, no se deforman, sino que se parten. Al calentarlos, no podemos darle forma, ni se ablandan. No aparece con facilidad llamas ni fluyen.
por el contrario, se carbonizan y se deshacen, perdiendo sus propiedades. Estos plásticos no son soldables. Con ellos se utilizan métodos de reparación con adhesivos químicos. La identificación de termoestables se decide atendiendo a las siglas que hacen referencia a la presentación y sistema de transformación y elaboración. Las principales siglas que existen en piezas plásticas en automatización son SMC, Sheet Molding Compound, compuesto moldeable en lámina; BMC, Bulk Molding Compound, compuesto moldeable a granel; DMC, Duct Molding Compound, compuesto moldeable en argamasa; ZMC, materia moldar, prensa, molde, línea de acabado, que reúne un conjunto de tecnologías, productos altamente automatizados. Dentro de las resinas encontramos una gran variedad de ellas. Dentro de ellas existen las resinas fenólicas. Los plásticos fenólicos fueron los primeros desarrollados por la reacción del fenol con formaldehído para fabricar la baquelita. Son de bajo costo, tienen excelentes propiedades aislantes eléctricas y térmicas, aunque están limitadas por el color negro y marrón. Este tipo de resina se produce por reacciones de condensación. Para el curado de las mismas se precisan entre 120 a 177 grados Celsius y se suelen adicionar componentes de relleno que aumentan su peso desde el 50% hasta el 80%, reduciendo la contracción, abaratando costos y aumentando la resistencia. Los usos más extendidos de este tipo de resina son compuestos de uso general, con cargas que aumentan su resistencia al impacto, desde harinas de madera a celulosa con fibra de vidrio, compuestos aislantes de la electricidad con cargas del tipo mica para aumentar resistencia eléctrica y compuestos resistentes al calor, de 150 a 180 grados Celsius, que incorporan cargas de arcilla. Los usos más corrientes son dispositivos de instalación e interruptores eléctricos, conectores, relés telefónicos, en el sector de automatización como adhesivos y en las arenas de moldeo de metales. Bueno, algunos ejemplos de polímeros son los fenólicos, cuya estructura es un hexágono, la cual posee propiedades en H, 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 H y un OH arriba, el cual aquí produce doble enlace, doble enlace, doble enlace. Bueno, algunas propiedades de esto, por ejemplo, en la carga de rotura, que está dentro de los 34 a los 62 kilogramos por centímetro cuadrado, el porcentaje de alargamiento es de 0 a 2%. El módulo de Young o el módulo de elasticidad es del 2,8 al 9 y la densidad es 1,27. Algunas aplicaciones de estos termoestables puede ser el revestimiento y los adhesivos. Resinas epoxi. Este tipo de polímeros generalmente no da lugar a productos de reacción cuando se produce el curado, además de presentar poca contracción. Presentan buena adherencia a otros materiales, junto a buena resistencia química, propiedades mecánicas y buen comportamiento como aislante eléctrico. Estas resinas se caracterizan por tener 2 o más grupos epoxi por molécula, junto a anillos aromáticos, tal como muestra la estructura de la siguiente figura. Para formar los sólidos termoestables, las resinas deben curarse o polimerizarse con agentes catalíticos y o de cruzado de cadenas, produciendo el entrecruzado en los sitios ocupados por los grupos epoxi e hidrosílico, produciendo productos de condensación de aminas, anhídridos y aldehídos. Las resinas epoxi se caracterizan por su bajo peso molecular, que en estado líquido les proporciona una elevada movilidad en el proceso, lo que las hace especialmente interesantes como adhesivos, así como la posibilidad de ser licuadas en su forma final para envasado y encapsulado eléctrico. Las aplicaciones más extendidas de estos polímeros son una amplia variedad de recubrimiento, protectores por su resistencia química y mecánica. Dentro de la industria electrónica se usan por su elevada resistencia dieléctrica,
baja contracción en el curado, buena adhesión y alta humidificación, de aquí su extensa aplicación como aislantes de alto voltaje. Poliésteres insaturados. Estos termoestables tienen un doble enlace de carbono muy reactivo. El enlace éster se produce por la reacción de un alcohol con un ácido orgánico, tal como se observa en la figura. La resina poliéster se forma por la reacción de un diol o un ácido que tiene un doble enlace muy reactivo. Los poliésteres se someten a cruzamiento con moléculas del tipo vinilo, como el estireno, en presencia de sustancias con radicales libres, como los peróxidos. Estas resinas presentan bajas viscosidades, susceptibles a mezclarse con grandes cantidades de materiales de relleno y reforzantes. Son usados en la fabricación de paneles de automóvil y prótesis, tuberías, conductos, etc. Bueno, otro tipo de polímero termoestable son los poliésteres, los cuales tienen una llamativa forma, lo cual donde solamente los carbonos al centro forman un doble enlace y carbono con oxígeno también forma doble enlace, carbono con hidrógeno solamente enlace simple. Bueno, algunas propiedades son como por ejemplo la carga máxima, que es de 41 a 90, el porcentaje de alargamiento es de 0 a 3%, el módulo de Young o el módulo de elasticidad es de 2,1 a 4,5, la densidad promedio es de 1,28 y algunas circunstancias en las que se puede emplear son, por ejemplo, el moldeado eléctrico y laminados. Ureas y melaminas. Se producen por reacción controlada de formaldehído, con compuestos que tienen en el grupo amino. Los dos tipos de resinas más importantes son la áurea formaldehído y la melamina formaldehído, que se producen por mecanismos de condensación proporcionando un grupo amino en el extremo de la cadena que da lugar a una estructura reticular muy rígida, con un elevado grado de entrecruzamiento. Se emplean para placas de pared y receptáculos eléctricos, adhesivos para madera, etc. Bueno, dentro de otro polímero termoestable encontramos las aminas, las cuales se dividen en ureas y melaminas. En este caso las ureas tienen esta estructura, la cual parte de un carbono que hace doble enlace con un oxígeno, a lo cual también produce un enlace simple hacia ambos lados con los nitrógenos, los cuales a su vez también vuelven a hacer enlace con dos hidrógenos. Bueno, el otro conjunto de aminas son las melaminas, las cuales parten desde un hexágono en donde el carbono y nitrógeno forman enlaces dobles. Aquí también se va a observar lo mismo, carbono-nitrógeno, carbono-nitrógeno. A su vez los carbonos además se distribuyen en nitrógeno, a lo cual también dan paso a dos partículas de hidrógeno. Lo mismo sucede arriba, nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Lo mismo sucede acá. En realidad los carbonos son los que van desplazando la molécula. Bueno, las cualidades de las aminas, ya sea las melaminas y las ureas, es una carga de rotura entre 34 a 69. El porcentaje de alargamiento es de 0 a 1. El módulo de Young es de 6,9 a 11. Y... se olvidó que era lo... Bueno, las cualidades de las aminas, dentro de lo que están las melaminas y las ureas, son una carga de rotura de 34 a 69, un porcentaje de alargamiento entre 0 a 1, el módulo de Young de 6,9 a 11, y también la densidad de 1,5. Algunas aplicaciones son los adhesivos. Bueno, otro tipo de polímeros termoestables son las siliconas, las cuales tienen este modelo, en el cual se puede observar que el carbono hace un triple enlace con hidrógenos, enlaces independientes, y también se une a la sílice. Y lo que complementa todo esto son oxígenos. Bueno, la silicona tiene una carga de rotura entre 21 a 28. El porcentaje de alargamiento es 0. El módulo de Young es de 8,3. La densidad es de 1,55. Y los usos más conocidos son los de los adhesivos.